la parte o de una función cuadrática que está en su forma general. El literal b también, el c ya no, ¿verdad? Esa sería en la forma canónica. Bien. Empezamos entonces, yo voy a hacer el A y los demás son para ustedes. Lo primero que vamos a encontrar acá, como me dice que identifique todos los elementos de la función cuadrática, entonces inicio con el dominio. Vamos a escribir a la función que tenemos, la f de x igual a 3x cuadrado más 6x más 4. Veamos por acá, entonces tenemos a dominio. ¿Quién sería el dominio de esta función? ¿Quién es el dominio de la función cuadrática? Los reales. Todo R, ¿verdad, Katia? Vamos ahora, después del dominio, ¿qué seguía? Ayúdenme. El vértice, ¿verdad? Bueno, de hecho, primero el vértice. Vamos con el vértice. Lo voy a hacer primero con el complemento de cuadrados y luego lo vamos a hacer con la fórmula. Entonces, para el vértice tenemos dos métodos para encontrarlo o dos caminos. Lo que tenemos que tener claro es que el vértice es un par ordenado, es decir, es de la forma h, k. Fíjense bien, si yo utilizo el complemento de cuadrados es un caso de factorización. 3x cuadrado más 6x más 4. Bien, ¿qué es lo que yo debo hacer? Para completar un cuadrado, lo primero que debo hacer es dejar como coeficiente 1 al que está acompañando la variable que tiene exponente 2. Si ya tiene coeficiente 1, el primer paso que yo voy a hacer acá lo omito y hago ya el segundo que sería que yo haría con mi ecuación. Lo que vamos a hacer siempre... Hola. Ahí podríamos aplicar factor común. Sí, de hecho es lo primero que tiene que hacer. Pero, como solo estamos completando un cuadrado para llevarlo a la forma canónica, nada más vamos a agrupar a la que tiene variable, a los términos que contienen variable, es decir, a este primero y este segundo, y este se va a quedar fuera. ¿Qué voy a hacer con estos dos términos que tienen variable? Yo voy a sacar como factor común al primer elemento, sea o no factor del segundo, aunque no lo tenga, al final, si no es factor que esté identificando de manera inmediata, lo que va a suceder es que me va a quedar una fracción, pero no hay problema en esa parte. Entonces yo extraigo a este de acá, el coeficiente que ya tiene, siempre es el que voy a sacar como factor común. Sea o no factor de él, en este caso lo es por el tipo de ecuación que yo tengo, pero si no lo es, siempre lo voy a hacer. Entonces extraigo. 3 es factor de quién? Ya les digo, solo estoy agrupando a estos dos. Si yo le extraigo factor común a 3x cuadrado, ¿qué me queda acá adentro? X cuadrado. X cuadrado, ¿verdad? Recuerden que el caso factor común, yo extraigo el factor de los términos, en este caso solo el coeficiente, no se le olvide. Y lo que me queda acá adentro, que va a ser el otro factor de la factorización, es el resultado de dividir a cada uno de los dos términos entre su factor común. ¿Qué me quedaría ahora? Si yo divido 6x entre 3, ¿qué me queda? 2x, ¿verdad? Más 4. Ahora sí, voy a trabajar con eso que está dentro del paréntesis. Ya logré que el coeficiente de la variable que tiene exponente 2 sea 1. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a tomar al coeficiente que acompaña a la variable que tiene exponente 1, que en mi caso, ¿quién es? ¿Quién es ese coeficiente? ¿Quién es el coeficiente numérico que está acompañando a la variable que tiene exponente 1? 6. 6 es. Lo voy a tomar cuando ya lo factoricé. Con esto voy a trabajar ya. Esta ya la dejé. Esa esta ahora. ¿Quién es ese? 2. Es 2. Ahora es 2. Este coeficiente no siempre va a ser 2. Ahorita me dio que es 2. Lo voy a dividir por 2. Eso sí siempre lo voy a hacer. Siempre he dividido por 2. Lo divido entre 2. Y el resultado que yo obtengo, que en mi caso, ¿cuánto es? 1. Lo tomo, vengo por acá, lo voy a sumar elevado al cuadrado y también lo voy a restar elevado al cuadrado. Si yo hago esto, yo no altero a mi polinomio. ¿Por qué? Porque estoy sumando y restando la misma cantidad, es decir, estoy sumando 0. ¿Estamos bien acá? ¿Sí o no? Sí. Sí, va. Cuando ya sumé y resté, lo que voy a hacer es agrupar. Tomo este de acá, y lo demás solo lo voy a ir arrastrando. Voy a agrupar a los dos términos que ya tenía con el que yo sumé.
Estos tres términos me forman un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo factorizo a un trinomio cuadrado perfecto? ¿O cómo sé yo que es un trinomio cuadrado perfecto? El primer y el tercer término son positivos. El primer y el tercer término tienen raíz cuadrada exacta. El segundo término es el doble producto de la raíz del primer término por el tercero. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué lo es? Yo lo he formado. Con esto que hago acá, yo formo el trinomio cuadrado perfecto. La factorización de él, ¿quién sería? La raíz del primer término separada por el signo del segundo término, la raíz del tercer término, es decir, x más 1 al cuadrado. Si yo desarrollo a este binomio, justamente me va a dar este trinomio. Por eso es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, a este término lo voy a sacar de este paréntesis. Pero para que él salga, tiene que multiplicarse por 3, porque este 3 afecta a todo. Entonces, este término de acá va a salir como 3 por menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, ¿qué me devuelve? 1 positivo, ¿no? 1 positivo. ¿1 positivo? Sí, este signo tengan cuidado porque no es lo mismo a tener esto a tener esto. Tienen que tener cuidado cuando estén elevando al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia de estas dos operaciones? El signo lo afecta. Exacto. En este caso el signo sí lo afecta. En este no. Yo estoy en el segundo caso. Se lo voy a poner entre paréntesis para que no se confunda. Este menos es ya lo que yo resté. Entonces este de aquí no es menos. Yo lo tomo nada más a él con signo. Sin signo por acá. Esa es otra cosa. Si este de acá es negativo, lo van a tomar sin signo. Solo el muy coeficiente. No van a considerar el signo. El signo va a ir considerado al momento de hacer la factorización. Y ahora acá 3 por menos 1 me quedaría menos 3 más 4, ¿verdad? Entonces esto sería 3 por x más 1 al cuadrado. Si yo simplifico estos dos, ¿qué me devuelve? Más 1, ¿verdad? ¿Tengo o no la forma canónica de una función cuadrática? Sí. Sí, ya la tengo. Ya la tengo de la forma ax más h, en este caso al cuadrado, más k. ¿Quién es el vértice para esta parábola? ¿Quién es el h? Menos 1,1. Eso. Y acá está lo que les decía. Este está sumando, entonces en la componente h es negativo. Y este siempre se toma con el signo. Ya lo encontré. Ahora encontrémoslo con la fórmula y tienen que darme el mismo resultado. ¿Quién sería la componente h del vértice? La fórmula me dice menos b sobre 2a. Entonces tomo la forma general. ¿Quién sería mi b acá? Y este menos es de fórmula. Si el b es negativo, habrá un producto de signo. ¿Quién es el b acá? Sobre... Ajá, el b es 6. Entonces sería menos 6 sobre 2 veces. ¿Cuánto vale mía? 3. ¿Qué me devuelve al hacer el cociente? Bueno, acá me va a quedar menos 6 sobre menos 6. ¿Y eso a qué es equivalente? Sobre 6, perdón. Menos. Menos 1. Menos 1. 1. Ahora, el k, es lo que yo les decía, el k va a ser la función evaluada en el h. ¿Qué valor me devolvió h a mí? Menos 1. ¿Cómo evalúo yo a una función en un valor numérico? Tomo a ese valor numérico y lo sustituyo. Donde aparece x, yo lo coloco a él. ¿Cómo me quedaría esta función evaluada en menos 1? 3 por x cuadrado, pero x toma el valor de menos 1. Por menos 1 al cuadrado. Mire que acá se va adentro. Más 6 por x, que sería 6 por menos 1, más 4. Si yo realizo o simplifico todas estas operaciones, ¿qué me devuelve? Sin temor a equivocarme, me debe devolver 1. ¿Cierto o falso? Sí. ¿Cierto? Me tenía que devolver 1. Entonces de acá, esa sería la otra forma de encontrar el vértice, que sigue siendo menos 1,1. Cuando yo lo encuentro con la fórmula, tomo tal cual. Porque aquí sí ya es el h y el k. Solo si lo deduzco de la canónica, se le cambia signo al h nada más. Entonces, esas son las dos maneras. Y una, Ajá, dígame. ¿cuál es la que vamos a usar, la que tendríamos que usar, por ejemplo, en un parcial o en un corto? En un parcial les puede aparecer que les indiquen cuál usar o no les indiquen. Si les indican cuál usar y lo encuentran con la otra forma, eso no va a ser válido. No es que esté malo, sino que no es válido. Ahora, si a usted solo le dice encuentra el vértice, usted es libre de utilizar cualquier método.
¿Cuál es entonces, o qué es lo que yo quiero decir con esto? ¿Qué debe dominar los dos? Porque puede ser que yo le diga, encuentre el vértice mediante la fórmula o encuentre con complemento de cuadrado. Entonces domina los dos métodos. Y, por ejemplo, los ejercicios que nos acaba de dejar en la guía, se los podríamos mandar de las dos maneras Exacto, hechas. exacto. Ahora bien, si les dan la forma canónica en el parcial es porque los quieren mucho y ya solo lo van a deducir, ¿verdad? Ya no van a utilizar ni una fórmula ni un complemento de cuadrado. Como en este caso, el vértice es bastante inmediato. ¿Quién sería el vértice de esta función C? 3,1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo que ese es el vértice? Chicos, Sí, estoy de acuerdo. ¿todos de acuerdo? Si no me equivoco, hay que cambiarle el signo, ¿no? ¿Y por qué usted? ¿Por qué no está de acuerdo usted que a quién le va a cambiar signo? Al más 3. ¿Por qué? No, por eso digo, si no me equivoco. No estoy seguro. Ajá. Sí, hay que cambiar el signo porque Ah, verdad. No se equivoca usted. 3,1. Ah, va. Es que usted me pone en duda, por eso. ¿Qué les pasó a ustedes dos primero? Se dejaron ir por el momento. Tengan cuidado, es lo que les he estado recalcando. Ahorita fíjense que nos podemos equivocar, no hay problema. En los ejercicios que practican se pueden equivocar. En donde no se bueno, sí nos podemos equivocar, pero tenemos que darnos cuenta. En el examen se puede equivocar, pero tiene que darse cuenta antes que me lo entregue. No es que usted va a ser perfecto siempre, se puede equivocar, pero es de darnos cuenta. Esa es la idea cuando nos equivocamos. Y reparar eso que hemos hecho mal. Tengan cuidado, se los he recalcado, cuando está en la forma canónica, el H se toma con el signo contrario. Entonces, este no sería el vértice de esta parábola, sería menos 3. ¿De acuerdo? Pero sigamos con la que tenemos por acá. Se les queda a usted. ¿Habrá preguntas cómo encontrar el vértice a una función cuadrática cuando me dan la forma general? Dios mío, ya está roto. ¿Podría subir un poquito para tomar el ejercicio a los otros dos? ¿Ahí? Casi. ¿Preguntas? ¿Había una pregunta por ahí? Como lo hizo la primera vez, Ajá. Que eso se llama complemento de cuadrados. Diga. después de que sumó 1 al cuadrado y restó menos 1 al cuadrado, Ujú. ¿después qué hizo? Lo que hice fue agrupar los dos términos que ya tenía con el que sumé y factorizarlos, porque esto siempre lo van a hacer. Los que ya tienen, los dos que ya tienen, siempre lo van a agrupar con el que suman y siempre les va a formar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo factoricé y a este lo saqué del paréntesis. Lo multipliqué por el que está acá, lo elevé al cuadrado, lo multipliqué y vino a operarse con el término independiente. Y ya me queda la forma canónica. Sí. Preguntas, eso se me está quedando sin carga. ¿Preguntas? No. Bueno. Si no hay, avanzamos porque eso nos vino el tiempo encima. Ya perdí el lapicero. Aquí está. Hemos encontrado entonces el vértice, ahora vamos a encontrar, vamos a ver. Bueno, desde aquí yo podría decir, ¿cuánto vale mi coeficiente A acá? ¿Quién es el coeficiente A de esa función? El 3. El 3, ¿verdad? ¿Este 3 es positivo o es negativo? Positivo. Entonces esta parábola va a abrir hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Sin necesidad de graficarla, yo ya le puedo encontrar el rango. ¿Quién sería el rango? ¿Quién me lo dice? Vamos a ver. ¿Quién sería el rango de esta función? Y ya vamos a ver que gráficamente se va a cumplir. Ay, tengo calor. Por ejemplo, de 0 a más infinito. No. De 1 a más infinito. Perfecto. Recuerde, Ángel, que el rango viene desde la componente K del vértice. Si abre hacia arriba, empieza desde ahí hasta más infinito. Y si abre hacia abajo, es desde menos infinito hasta esa componente K. ¿Cuánto vale el K en el vértice, Ángel? 1, no me acordaba. Ah, vaya, hoy sí ya lo recordó. Entonces, yo ya puedo decir quién es el rango, pero lo vamos a hacer hasta que tengamos la gráfica. Lo que quiero que vean ustedes es que cuando grafiquen se les debe cumplir esas características, al igual que la parábola ahora hacia arriba. Si ustedes grafican y están graficando nube de puntos hacia abajo, hay algo que no está bien. Tienen que revisar. Bien, vamos a encontrar entonces el eje de simetría. ¿Quién sería la ecuación del eje de simetría?
A ver, recordemos que era el eje de simetría. ¿Y quién iba a ser la ecuación de él? X igual a H, X igual a H. ¿Y cuál es el H para mí ahora? menos 1. Exacto. Entonces la recta o la ecuación del eje de simetría es X igual a 1. Vamos a los cortes con los ejes. ¿Cuántos cortes dijimos que íbamos a tener? Depende de 2, uno en el X y uno en el Y. Perfecto. Fíjense bien, esta es la metodología que vamos a usar para encontrar los cortes. Si yo quiero encontrar el corte con el eje Y, con el eje X, perdón, vamos primero. Entonces quiero encontrar cuáles son los puntos por donde pasa la parábola atravesando a este eje. ¿Cuánto vale la Y en el eje X? ¿Qué valor toma Y en el eje X? ¿Cuánto vale la Y en este eje? ¿Qué valor toma? 0. Exacto. Entonces lo que voy a hacer es asignarle el valor de 0 a la Y. Los cortes con el eje X van a ser de la forma X, 0. El trabajo de nosotros consiste en encontrar quién es este X. Si yo estoy con la función cuadrática o tiene dos cortes con el eje X o no tiene cortes. Ya vamos a ver cómo identificar que no lo tiene. Esta de acá no lo va a tener. Ya vamos a ver por qué. Para encontrar el corte, entonces, con el eje Y o con el eje X asignamos ya sea a Y0 o a X0. Estoy con el eje X, le asigno Y0. ¿Quién es el Y? El Y es la f de X. Ustedes deciden si toman a la forma general si la tienen o toman a la forma canónica si ustedes tienen la forma canónica. ¿Qué vamos a hacer? Si yo tomo la forma general, yo tengo que igualar a 0 a toda aquella función. 3x cuadrado más 6x más 4 igual 0. ¿Qué aplicarían ustedes para resolver esta ecuación cuadrática que se les ha formado? Podríamos sustituir que X es igual a 0. No. Si usted sustituye x igual 0, entonces está Por- encontrando el corte con el eje Y. Ah, perdón, creí que ya estábamos encontrando. No, estamos Forma- ahorita encontrando el corte con el eje X, entonces la variable Y toma el valor de 0. Por eso es que he igualado a la función esta 0. Este es el 0. Recuerden que el f de X es el Y, lo que les estaba diciendo. Lo que he hecho es que le he cambiado de lugar, lo he pasado para acá. Pero eso se puede en una igualdad. ¿Qué harían ustedes para resolver esta ecuación? Fórmula general. Exacto, aplicar la fórmula general. Ese sería como el método más inmediato y uno de los cuales ustedes lo recuerdan muy bien. Entonces, si yo aplico la fórmula general, ¿qué obtengo? Entonces tengo por acá que la solución sería x igual a menos ¿quién? Menos B. Menos b, que sería menos 6, más o menos raíz de ¿quién? Raíz cuadrada de B al cuadrado Que sería menos 6 cuadrado. menos 4AC sobre 2A, si no me recuerdo. Sí, recuerda bien. Y el a es 3. Entonces, fíjense bien, acostúmbrense en el examen a dejar siempre este proceso. Este sería como el mínimo. Lo que van a hacer es encontrarme qué devuelve todo lo que está dentro del radical. ¿Qué devuelve eso? ¿Qué devuelve? Sin calculadora, ¿verdad? Y me ayuda. Menos 14. Y aquí viene un análisis para esto. ¿Qué devuelve la raíz de menos 14? Un número imaginario. Exacto. ¿Y nosotros estamos trabajando con imaginario? De momento no. No vamos a trabajar con imaginario. Entonces, la interpretación que yo le voy a dar a este resultado cuando se me llegue a dar, ¿cuál va a ser? Que no hay corte con eje X. ¿Por qué? Porque la solución de esta ecuación no está en los reales. Si hubiese corte, ¿qué hubiese pasado? Este hubiese sido positivo y usted sigue encontrando la raíz. ¿Y cómo van a ser los cortes? Los pares ordenados que usted va a formar van a ser la primera raíz, coma 0. Luego la segunda raíz, coma 0. Siempre va a devolver como cortes como pares ordenados. Pero en este caso, porque se ha dado esta situación, no hay corte con el eje X. Y ¿Estamos si bien? no existiera raíz. Si no existiera aquí. Raíz como raíz de 35. Ah, esa sí existe. Lo que pasa es que no es exacta, pero puedo tener decimales, no hay problema. Ah, Sí. Sí. Si toman la otra ecuación, 3 por x más 1 al cuadrado,
Lo voy a hacer rápido porque estamos un poco ya sobre el tiempo. Más 1. ¿Qué es lo que sucede? Usted siempre le asigna el valor de 0 a y si está encontrando el corte con eje X. Y de acá va a ir haciendo un despeje. ¿Qué es lo primero que tiene que deshacer del lado derecho para poder despejar a la X? Su objetivo es despejar a la X. ¿Qué hace acá? Vamos, rápido. ¿Qué harían ustedes? Pasar al otro lado. Perfecto. ¿Cómo pasaría? ¿Sumar o restar? A restar, Restando. porque está sumando. Ajá, está el Facebook. Vamos ahora a enviar para ese lado ¿a quién? ¿A quién envío por acá? Es X más 1 al cuadrado igual a menos 1/3. Como está multiplicando, viene a dividir. ¿Qué harían ahora? Mi objetivo es despejar a la X. Aquí, Hacer la fórmula. no, eso lo puedo hacer, pero no me conviene. ¿Cómo deshago? Dígame. O puede elevar a los dos números al cuadrado. O sea, Sí, perdón, ¿cómo raíz. eso? Extraigo raíz. Raíz a este lado y raíz a este otro. ¿Pero qué sucede de este lado? ¿Qué voy a tener? ¿La raíz de qué número? Un número imaginario también. Exacto. Entonces se me da otra vez el hecho de tener raíces complejas. Entonces acá viene la contradicción y nuevamente concluyo con el corte con el eje X. ¿Estamos bien acá? ¿Sí o no? Sí. Bien, el corte con eje X puede o no puede haber. Ya vayan ustedes cómo identificar si lo hay o no. Corte con eje Y siempre va a existir. ¿Cómo voy a encontrarlo? Como estoy con el corte con el eje Y, asigno el valor de 0 a la variable X. Acá decido nuevamente si tomo a la general o a la canónica. Solo lo voy a hacer con uno. Decidan en cuál lo sustituyo. Yo diría que en la canónica. Hagámoslo en la canónica entonces, aunque sale más fácil en la general, pero hagámoslo en la canónica. Entonces, como tengo la ecuación y igual a 3 por x más 1 al cuadrado más 1. Entonces, como y, el valor de x es 0, me quedaría y igual a 3 por 0 más 1 al cuadrado más 1. ¿Qué hago ahora? Simplifico acá. 3 por 1 al cuadrado más 1. Entonces, esto me queda 3 más 1 igual a 4. El corte, entonces, siempre va a tener que concluir con eje X, con eje Y, perdón, es el par ordenado. La X, ¿cuánto va a valer? 0. Y la Y, el valor que encontré. Los cortes con el eje Y siempre van a ser de la forma 0, Y. Usted se va a dedicar a encontrar el Y. Los cortes con eje X siempre van a ser de la forma X, 0. Usted se va a dedicar a encontrar los X si es que habrá corte. ¿Estamos bien con esta parte? ¿Sí o no? Chicos y chicas. Por mi parte, sí. ¿Los demás? Sí. ¿Le puedo preguntar cuál es la forma canónica de la, creo que es la segunda, para corroborar si se ve? De literal B. Ujú. No lo tengo todavía. Si quiere me lo envíe y se lo reviso. Ah, ok. Se la enviamos con todo y gráfica. Y, Sí, ya todo. Y el otro ejercicio está. No está muy atención, ¿verdad? Vale. Vamos a hacer la tabla de valores para poder graficar. Fíjense que en eso de la tabla de valores vamos a tener un poco de cuidado. Porque ¿quién es el dominio de la función cuadrática? Los reales. Yo no puedo valorar todo R. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque los reales son infinitos. No termino. Podríamos tomar como por ejemplo desde -2 a 2. Eso es lo que vamos a decir ahorita. Nos vamos a tomar unos valores y vamos a ver quién me va a decir cuáles valores voy a tomar en X, porque los que vamos a restringir son estos. No significa que los otros valores que no tomemos se quedan fuera, sino que estos son los que me van a ayudar a graficar. Estos son los que me dan la mejor información. ¿Qué es lo que vamos a hacer para tabular? Nos vamos a ir al vértice y usted va a identificar quién es la componente X del vértice. Usted sitúa a esa componente X en su tabla de valores como el valor central, que en este caso es -1, ¿verdad? Lo que va a hacer es darse dos valores menores que él y dos valores mayores. Eso es nada más. Díganme dos números que estén antes de -1 y pueden ser decimales o enteros. Casi siempre funcionan mejor los enteros. ¿Quiénes serían? 2 y -3. -2 y -3. Entonces aquí estaría -2, -3. ¿Y después de -1? 0 y 1. 0 y 1. Entonces con esto va a bastar.
y el vértice que ya tenemos y los cortes con los ejes coordenados. Ayúdenme por favor con esta tabla de valores de una forma algo rapidina. Ustedes eligen si evalúan en la general o en la canónica. ¿En cuál van a evaluar? En la canónica sale más rápido. 3 por x más 1. Vale, pregunto, ¿habrá alguno de ustedes que tenga problema para evaluar tabla de valores? Dígalo ahorita y no tenga pena. ¿O todos ya están familiarizados con esto? ¿Qué se hace en una tabla de valores? Toma el x y lo sustituye acá y el valor que le devuelve es el y. Si hay alguno que tiene problemas para esto, dígamelo ahorita y ya le digo sin pena porque estamos aprendiendo. ¿Todos pueden evaluar? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué haría yo? Sería y igual a 3 por menos 3 más 1 cuadrado más 1. Aquí me va a devolver un y, entonces ese va a ser la componente x que evalué y el que me devuelva va a ser el y. ¿Habrá alguno que tiene preguntas en esto? No. Mientras ustedes hacen la tabla de valores, yo me voy a hacer el plano cartesiano. Y me dicen esos valores porque nos agarró la tarde. Hola. Ujú. ¿A partir de qué número vamos a agarrar 2 arriba y 2 abajo? A partir de la componente x del vértice, es decir, del h. El primero me dio 13. 13. Ujú. El Tengo segundo me dio, 16. ¿El segundo? el segundo me dio 4. Ujú. El tercero me dio 1. Es el vértice, tiene que ser 1. Ajá. Y el cuarto me dio 4. Porque es el corte. Y el otro me dio 3. El último. Bien, confirmamos estos valores, por favor. Sería 1,13. Esto no lo voy a graficar porque está muy, muy arriba. Si son valores muy grandes, no lo grafiquen. O si solo habrá que hacerla. ¿Cómo se llama? Nada más prolongar, ¿verdad? Entonces vamos a graficar a estos padres ordenados. Menos 2,4. Estoy acá en menos 2, 4. Estaría por acá. El menos 1,1, que es el vértice. Está acá. El 0,4 está acá. Y estos otros me va a tocar prolongar, porque el menos 3,13, digamos que lo voy a colocar por aquí, para ser exagerado. Y el otro sería el 1,13. Solo es una representación, ¿verdad? Digamos que por ahí está 3. ¿Tiene sentido que la nube de puntos me describa una parábola que abre hacia arriba? Sí. Sí, ¿verdad? Porque el coeficiente A era positivo. Entonces lo único que voy a hacer yo es unir a esos puntos y prolongar. No significa que voy a llegar hasta ahí, sino que prolongar a esa gráfica. Y tengan cuidado porque esto no es como una V, esto es un trazo suave, es como una U. Cuando vayan a graficar, ustedes al examen tienen que llevar regla. Y acá vendría. Esta pizarra pues me cuesta mucho, así que por eso me queda algo fea. Entonces les quedaría más bonita. Y el rango ya lo habíamos deducido. Si ustedes se fijan, la función no está tomando valores abajo de 1, ya lo habíamos deducido. Gráficamente se está cumpliendo. El rango sería desde 1 a más infinito. Todas las características que habíamos mencionado en teoría se cumplen para mi ejercicio. ¿Habrá preguntas? ¿Sí o no? ¿Podría hacerlo la pantalla más alejada para poder ver todo el ejercicio completo? ¿O lo va a subir? El documento no lo voy a subir ahora. Sí va a quedarles el enlace. Si yo lo voy a ir por partes. Aquí está. No sé si ya tiene de este. Yo ese sí, allá. Pues acá sería esta nada más, ¿verdad? Ahí Sí, está. correcto. Bien, chicos, me pasé 2 minutos, de hecho voy a las 5 con el otro grupo. Les queda de tarea a ustedes estos dos, practíquenlo. Aquí la otra sesión hasta el día viernes, así que no se me vaya a helar con esto. Nosotros teníamos que haber cubierto hasta función radical. Le queda de tarea a usted que me vaya a leer lo de función racional y me intente encontrarle el dominio. La función racional solo le vamos a encontrar el dominio. Les pido que intenten encontrarlo. Si no pueden, pues yo lo voy a explicar, pero necesito que ustedes se den la tarea de intentarlo. Le encuentran el dominio a esta función y me leen para el día viernes también cómo resolver desigualdades lineales y cuadráticas porque lo vamos a usar en el dominio de la función radical.
llegaríamos hasta aquí. No sé si habrá alguna pregunta. Nos va a dar una retroalimentación el viernes sobre esos temas. Sí. A pesar que nos tocaba cubrirlo ahora, pero no me lo voy a saltar. Yo lo único que va a hacer de una forma más rápida. Les queda de tarea a usted que lo estudie. No significa que yo no lo vaya a dar. Vamos a siempre adecuar los tiempos. Ya vamos a ver cómo hacemos, pero sí va a ser dado este contenido. Ok. ¿Preguntas? Yo tengo una. Entonces le mandamos los ejercicios. ¿A Sí. dónde? ¿Al correo o aquí? Mejor a Teams. Ah, va. En Perfecto. un documento PDF, por favor. Va, gracias. Bien, chicos, no es que ya no quiera quedarme con ustedes, pero a las 9:05 llevo al otro grupo. Así que un gusto.